Continúa la emergencia climática en California. Los Ángeles podría enfrentar el febrero más lluvioso de la historia, mientras millones de personas están en riesgo por inundaciones y deslaves. Refugio en Nueva York vuelve a ser escenario de conflicto, colocando a la comunidad migrante en el centro de la polémica. Le decimos que desató el violento enfrentamiento con la policía. En el banquillo de los acusados, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se enfrenta a juicio por narcotráfico y corrupción. Afuera del tribunal, manifestantes exigen justicia. Entre lágrimas y abrazos, varias familias mexicanas se reencontraron tras años de separación. Decenas de abuelos conocen a sus nietos por primera vez. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar en California, en donde persiste la emergencia climática. Millones de personas amanecieron bajo alerta de inundaciones en la costa oeste del país. El mal tiempo, que se extiende por 24 horas más, ha provocado ya evacuaciones en zonas de alto riesgo. Wendy Castillo nos amplía el panorama. Los aguaceros en California no dan tregua y unas 37 millones de personas están bajo alerta de inundaciones ante el pronóstico de lluvia extrema. Este martes en el sur del estado, la poderosa tormenta dejó a los condados de Los Ángeles, Orange y San Diego bajo el agua y el San Isidro Creek se desbordó inundando varias calles. Las autoridades piden a los residentes que se mantengan alejados de los cauces de los ríos, que no intenten atravesar calles ni terrenos inundados, que se preparen para cortes de energía y también para posibles deslaves. En las últimas horas, los bomberos tuvieron que llevar a cabo varios rescates por ríos y arroyos desbordados, mientras el aeropuerto de Santa Bárbara, en la costa central, tuvo que cerrar tras recibir hasta 10 pulgadas de lluvia. En el condado de San Luis Obispo, los equipos de emergencia sacaron a 3 personas de los torrentes del río Salinas en la ciudad de Paso Robles. En el Dorado Hills, al noreste de Sacramento, un hombre que acampaba en la zona tuvo que ser rescatado por la crecida de un arroyo. El hombre quedó atrapado en un árbol. En todo el estado se emitieron alertas y advertencias de inundaciones en zonas costeras y montañosas, así como en amplias franjas de la costa interior del condado de Los Ángeles, donde, por cierto, según el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta que ha caído en este condado está a solo 2 pulgadas de convertir febrero en el mes más lluvioso jamás registrado. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Bueno, y en otra información, este martes 2 hombres fueron acusados de asesinato en segundo grado por el tiroteo mortal del desfile del Super Bowl en Kansas City, el cual cobró la vida de una persona e hirió a más de 20. Los hombres fueron identificados como Dominic Miller y Lindell Mays, quienes permanecen hospitalizados desde el día del tiroteo. Los fiscales de Missouri también les presentaron cargos por acción criminal armada y también uso ilegal de un arma. Ya comienza la cuenta regresiva para las elecciones más importantes del país y la inmigración vuelve a ser la protagonista de las campañas electorales, y esta vez con el inesperado giro de que los dos partidos buscan medidas más estrictas en la frontera. Pero ¿cómo impactará esto a los migrantes? Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda nos explica. Como cada 4 años en época electoral, el tema migratorio vuelve a ser bandera de campaña. Esta vez con el añadido de que ambos partidos pretenden mostrar políticas más duras contra la inmigración. El presidente Biden había enarbolado políticas más humanas que las establecidas por Trump. Sin embargo, respaldó una propuesta de ley que habría establecido límites diarios a los cruces fronterizos. Estábamos esperando definitivamente ataques del Partido Republicano bajo la dirección de Trump, pero ahorita estamos viendo casi igual situación en el Partido Demócrata. El presidente se comprometió que en el primer año iba a pasar la reforma migratoria y ahorita lo que está planteando es una serie de medidas
bien antimigrantes. La situación en la frontera exacerba el sentimiento antiinmigrante. Los cruces fronterizos ilegales se dispararon desde los primeros meses de la administración Biden. El número de personas detenidas por la patrulla fronteriza ha alcanzado los niveles históricamente más altos, con un promedio de 2 millones por año, elemento que Donald Trump capitaliza en su campaña. The biggest threat to your unions is millions of people coming across the border, because you're not going to have your jobs anymore. Si el número de inmigrantes se ha incrementado, lo propio ocurrió con el número de deportados. La administración Biden ha expulsado a 530,000 personas entre mayo de 2003 y febrero de 2024. Antes le criticábamos a Trump y también a Obama. Recuerda que Obama era considerado como el jefe de la deportación. Bueno, ahorita estamos viendo a Biden exactamente haciendo lo mismo. El giro de la postura demócrata sobre el tema migratorio ha generado división al interior del partido. Hay quienes apoyan medidas migratorias más estrictas. La senadora demócrata Catherine Cortez Masto dijo que sus electores quieren ver un proceso ordenado en la frontera. Sin embargo, sectores progresistas del partido y activistas proinmigrantes están muy enojados. Estamos realmente disgustados, enojados, y les estamos enviando un mensaje a nuestra comunidad, que si al menos el presidente a través de una orden ejecutiva hace algo que vale la pena, nosotros vamos a invitar a nuestra comunidad a votar. De lo contrario, les decimos que se queden en la casa. No cabe duda de que el tema migratorio es el botín de guerra de la campaña electoral. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y seguimos hablando sobre los inmigrantes porque una violenta confrontación entre inmigrantes y agentes de la policía se desató el caos en el refugio Randall Island en Nueva York. Y es que mire, al parecer un hombre buscaba dormir en el albergue, pero no estaba registrado y la policía intentaba sacarlo. Otros migrantes se unieron al enfrentamiento lanzando objetos a los agentes. Incluso un oficial fue golpeada con una mochila en la cabeza. Finalmente, el sospechoso fue arrestado y expulsado del establecimiento. Y vamos a seguir ahí en Nueva York, donde comenzó el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado por Estados Unidos por narcotráfico. Ángela González nos informa cómo avanza la primera audiencia. Luego de varios aplazamientos inició el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en este Tribunal Federal de Manhattan con la selección de jurados. El exmandatario, que fue extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, ha sido acusado de conspiración para importar cocaína, corrupción y delitos relacionados con el porte de armas. Afuera del tribunal, un grupo de manifestantes pidieron justicia para el pueblo hondureño. Esperamos que el veredicto lo encuentren culpable de todos los cargos y que finalmente se llegue a una condena, y queremos 3 cadenas perpetuas para Juan Orlando Hernández. Queremos la extradición de Ana García y toda la estructura narcocriminal de Juan Orlando Hernández, y sobre todo la no clemencia para los narcopolíticos. En una carta publicada por su esposa Ana García, Juan Orlando Hernández defendió su inocencia y denunció un complot para asesinarlo a él y a su familia. El inicio de este juicio se ha dilatado por un conflicto y desconfianza en la defensa. Un nuevo abogado de oficio, Renato Stable, se sumó al equipo defensor. Para esta primera audiencia, Hernández vestía traje y corbata y no el uniforme de la prisión. El juez Kevin Castel es el mismo que juzgó a Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, y quien fue hallado culpable y se encuentra pagando una cadena perpetua. Ha dicho que este juicio podría durar 3 semanas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Seguimos con temas legales porque en Londres los abogados de Julian Assange, periodista y fundador de Wikileaks, presentaron su última apelación para evitar su extradición a Estados Unidos. Assange enfrenta cargos de espionaje relacionados con secretos gubernamentales que divulgó en su sitio web, y de ser extraditado podría enfrentar hasta 175 años en prisión. Y este martes la Casa Blanca prometió importantes sanciones a Rusia en respuesta a la muerte del líder opositor Alexei Navalny. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo que las sanciones llegarán en vísperas del 2º aniversario de la invasión a Ucrania y cubrirían la base de los ingresos económicos que están financiando la máquina de guerra de Putin. Y mientras tanto, en Colombia cae un presunto ciberdelincuente señalado por desfalcar más de $1 millón en criptomonedas de una destacada empresa estadounidense. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Gómez nos tiene los detalles.
una orden y allanamiento. Capturado cibercriminal en Armenia, Quindío. 6 meses estuvieron tras la pista de Jaime Andrés Buitrago Ruiz, quien según las autoridades es uno de los mayores ciberdelincuentes capturados en la historia reciente de Colombia, acusado de ser el presunto autor intelectual y material de un millonario robo de criptomonedas a una prestigiosa compañía de software estadounidense. Como presunto responsable de apoderarse de más de $1.200.000 que estaban a cargo de una compañía estadounidense dedicada al intercambio de criptomonedas y monedas fiduciarias. Este hombre era socio minoritario y jefe de liquidez de la empresa extranjera. Aprovechó esta doble condición y entre el 27 de mayo del 2021 y el 22 de marzo del 2023 hizo 80 transferencias a sus billeteras virtuales y cuentas personales creadas por él mediante un perfil falso y clientes inexistentes. Pero el análisis y rastreo de las billeteras demostró que estaban asociadas a cuentas bancarias personales en Colombia del acusado. Este es considerado el hurto más grande bajo esta modalidad en Colombia. Defraudó a una empresa estadounidense y con sede en países como Colombia, Perú, Venezuela, Panamá y Argentina. Los criptoactivos fueron depositados en 5 billeteras virtuales creadas por este mismo individuo. Las autoridades lograron congelar las billeteras y recuperar más de $730.000. Mientras tanto, Buitrago Ruiz fue presentado ante un juez de control de garantías, quien certificó su captura y le imputó los delitos de acceso abusivo a sistemas informáticos y transferencias no consentidas de activos. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Regresamos a Estados Unidos porque en Utah sentenciaron a la mamá influencer por abuso infantil. Se trata de Ruby Franklin, madre de 6, y de su socia Judy Hildebrand, conocidas en YouTube por su estilo de crianza de amor duro. Fueron condenadas con 4 sentencias consecutivas de 1 a 15 años en prisión. Las mujeres fueron arrestadas luego de que uno de los hijos de Frankie escapara por una ventana para pedir ayuda al vecino por haber sido golpeado. Y bueno, no se vaya que tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Con gran júbilo, activistas celebran la entrada en vigor de una ley que castiga severamente a los atacantes con ácido en la Ciudad de México. Y autoridades de un país centroamericano investigan la sospechosa desaparición y muerte de varios reos en un centro penitenciario. Al volver le contamos. Gracias por continuar informándose con nosotros en esta tarde. Mire, vamos a la Ciudad de México, en donde este martes entró en vigor la ley Malena, que castiga con penas más severas a los atacantes que utilicen ácido. Pero ¿cuáles serán esas sanciones? Desde la capital, Víctor Blázquez nos explica. Ya es un hecho. Este martes 20 de febrero entró en vigor que las personas que ataquen a otra con ácido o cualquier otro solvente podrán ir a la cárcel bajo una condena de hasta 30 años de prisión en la Ciudad de México. Después de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, el jefe de gobierno de la capital del país así lo dio a conocer. De ahora en adelante, las lesiones que se causen a las víctimas mediante ácido, sustancias químicas o corrosivas, merecerán de 8 a 12 años de prisión sin importar la temporalidad, porque lo que se está sancionando primero que nada es la violencia machista. No me gusta que me llamen víctima jurídica. María Elena Ríos fue atacada. Su rostro y manos quedaron desfiguradas en 2019. Ahora ella es una de las impulsoras de la nueva ley ácida llamada Malena. Recuperándose de una cirugía para tratar las heridas de su atentado, contó los logros alcanzados. Es una reforma completamente comunitaria, como en los pueblos. ¿Por qué? Porque no solamente participé yo, que en un futuro si alguien sufre pues un atentado en contra de su vida, como es un ataque por violencia ácida, pues va a tener más garantías sobre su proceso legal. La Ciudad de México es la 6ª entidad de la República en regular la violencia ácida con un código penal, después de que este tipo de ataques solo era considerado como un agravante de lesiones. La construimos escuchando las historias de vida de todas, historias dolorosas, historias de violencia, historias de revictimización, historias de impunidad. Sin tener una cifra exacta por falta de denuncias, se calcula que en el país hay unos 50 casos de ataques con ácido a mujeres donde les desfiguraron los rostros y sus cuerpos. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV.
Y vamos a seguir en ese país porque Xóchitl Gálvez se registra oficialmente como candidata a la presidencia de México en el Instituto Nacional Electoral. La candidata por la coalición opositora Fuerza y Corazón de México estuvo acompañada de líderes del PAN, del PRI y del PRD, además de varios seguidores quienes le aplaudieron al grito de presidenta. Y bueno, y también en México se desató la polémica por la repentina muerte de Carlos Ursúa, quien fue el primer secretario de Hacienda del presidente Andrés Manuel López Obrador y recientemente uno de los principales asesores de la candidata presidencial ya ahora, Xóchitl Gálvez. La Fiscalía de la Ciudad de México dijo que no abrirá una investigación ya que se trató de una muerte natural. Sin embargo, esto causó diversas reacciones en los políticos de la oposición que especularon que su fallecimiento era sospechoso. Ursúa murió en su casa a los 68 años de un infarto fulminante. Y en Guatemala, las autoridades están investigando la misteriosa muerte y desaparición de varios reos en una de las principales cárceles del país. ¿Pero qué dicen las autoridades? José Flores nos tiene más detalles. Las autoridades del sistema penitenciario de Guatemala efectuaron una requisa en la cárcel Cantel de Quetzaltenango, luego de que se reportó la muerte de 2 reos que se encontraban en el centro de reclusión. Esta diligencia se ejecuta con el apoyo de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala y se da en seguimiento a investigaciones relacionadas con muertes de reclusos. Los agentes, junto a varios integrantes del ejército, ingresaron en la cárcel para investigar el fallecimiento de 2 reos, quienes se encontraban en una de las áreas más restringidas del centro de reclusión, donde se encuentran detenidos peligrosos y temidos delincuentes. Los peligrosos reos mantienen una sangrienta disputa por controlar este y otros centros de detención para seguir cometiendo hechos delictivos desde la cárcel. Tomar todo uno por uno y sacarlos de donde estén y ponerlos en una parte donde no miren el sol. Poner cárceles que estén aislados de todo. A pesar de que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo varias requisas en distintos centros de reclusión en lo que va del año, son los presos los que siguen teniendo el control de las cárceles, ya que a diario cometen gran cantidad de hechos delictivos. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Mire, el día de mañana le tendremos un reporte especial sobre la peligrosa organización transnacional El Tren de Aragua. Revelaremos los detalles más inquietantes de esta red criminal que se ha extendido su influencia por América Latina y ahora amenaza las calles de Estados Unidos. No se pierda mañana a las 5:30 de la tarde aquí en su noticiero Estrella TV. Y no se vaya que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Se cumple el sueño de decenas de adultos mayores que se reunieron con su familia en Estados Unidos. Y hay nuevas noticias sobre el paciente que fue implantado con un chip cerebral. Le tenemos los detalles al volver. Gracias por continuar esta tarde con nosotros. Mire, emotivos momentos se vivieron en el sur de California cuando 20 adultos mayores que salieron de México finalmente se reunieron con sus familiares luego de décadas de no verse. José Luis Muñoz fue testigo de este conmovedor encuentro y nos tiene las imágenes y las reacciones. Durante el reencuentro, se fusionaron las familias al contacto del abrazo y el llanto ahogó sus voces que murmuraban cuánto te he extrañado. Oh, bien orgullosa y mucho gusto, porque estoy viendo a mi hijo que ya tenía 25 años sin verlo. Sí, pues estuvimos orando para que todo saliera bien y gracias a Dios, pues se llegó a esta gran oportunidad y gracias por todo a las personas que hicieron este proyecto que se hiciera realidad. Los que un día partieron crecieron, ya tienen esposa e hijos, que finalmente los 20 adultos mayores pudieron ver en persona. Y fue algo muy especial, algo que no los puedo explicar, porque era una ilusión que yo tenía siempre, de volver a abrazar a mi madre después de tantos años que no la miro. Le digo, pues hija, ya ni me acuerdo ni cómo eras, hombre, de tantos años por allá. Ya véngase, ya mero, Jesucita, ya mero, pues nomás el mero no se llegaba y andar que ya se llegó. Los adultos mayores pueden permanecer en los Estados Unidos hasta por 30 días.
Eso es la manera y la satisfacción que tenemos los gobiernos municipales gracias a las diferentes instancias como es el gobierno del estado, como ya mencioné, y el gobierno federal, y que ayudarles a las familias de la mano en este proceso. Bueno, y cabe destacar que el 29 de este mes llegarán 18 adultos mayores también de Chapala, México, pero este grupo viajará a varios estados de la nación americana como Chicago, Alabama, entre otros, donde los esperan sus seres queridos. Este es todo mi reporte, les informó José Luis Muñoz, Estrella TV. Cabe destacar que todas estas familias eran originarias de Chapala, Jalisco, allá en México. Y mire, para terminar le cuento sobre el primer ser humano al que le fue implantado un chip cerebral. Bueno, pues ahora puede controlar el ratón de la computadora con la mente. Así lo dijo el magnate Elon Musk en su cuenta de X, antes llamada Twitter. El dueño de la compañía Neuralink, la cual implantó el chip, pretende que en un futuro no muy lejano los humanos podamos controlar diferentes tecnologías con solamente utilizar el pensamiento. Imagínese usted, ahora sí todo lo vamos a controlar solamente con ver. Maravilloso. Hemos llegado así al final de su noticiero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, mañana tenemos un especial sobre esta pandilla venezolana que ya está llegando sus tentáculos hasta Estados Unidos, así que no se puede perder su noticiero mañana en punto de las 5:30. Yo soy Palmira Pérez. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes y buen provecho.